Gracias, señor presidente. El poder político debe sacar sus manos de la justicia. Fuera la política de los nombramientos judiciales, podríamos resumir. ¿Y por qué? Porque sin independencia judicial no existe Estado de Derecho. Hay quienes pretenden controlar los tres poderes, recuerden aquello de Montesquieu muerto, que el poder ejecutivo, que ya de por sí suele controlar el legislativo, además controle y anule a la justicia, al poder judicial, o sea, que lo controle todo. Y así no hay democracia. No hay garantía del derecho ni de los derechos de los ciudadanos, porque además también la independencia judicial es un derecho ciudadano, es una garantía de cada ciudadano justiciable ante el poder. El GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, ha puesto de manifiesto reiteradas veces los déficits que tiene nuestro país, España, en cuanto a la independencia judicial. Y este no es el único, pero es uno de los aspectos en los que esa independencia judicial puede claramente mejorarse. Por eso votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad, porque consideramos necesaria esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido que hemos defendido en muchas ocasiones. Es más, consideramos que es necesario ahondar, ir más lejos en esa despolitización que aborda este texto, y por eso hemos presentado enmiendas al articulado. El proyecto, al fin y al cabo, como se ha explicado, se refiere al magistrado autonómico, al turno autonómico o a ese tercer turno de la comunidad autónoma, en el que el Poder Judicial elige entre una terna de personas que le marcan, que le remiten los parlamentos autonómicos. Ciertamente el Consejo al final tiene la capacidad de elección, pero entonces ¿para qué poner tanto problema a que deban venir las cartas marcadas previamente por el poder político, por las cámaras, por los partidos políticos? Esto es algo que introdujo el Partido Socialista en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, no modificada tantos años después sustancialmente en su estructura, como tantas otras cosas, como la estructura de la legislación educativa, la estructura de la legislación en materia de justicia. Y esa intromisión, como otras tantas, fue considerada una invasión del poder político legislativo en la independencia del Poder Judicial por la práctica totalidad, la mayoría, amplísima mayoría de los juristas sobre esta materia. Esto puede perfectamente conseguirse con un concurso ordinario resuelto por el Consejo, sin injerencias, sin limitaciones políticas marcadas por las asambleas. Nosotros, además, proponemos, como se ha explicado, que sean solo magistrados de carrera por antigüedad en el escalafón los que, cumpliendo toda esa serie de requisitos que ya establece la ley, los 10 años en la categoría y en el orden jurisdiccional, civil o penal, y que tengan conocimientos del derecho en la comunidad autónoma, puedan ser los elegidos. Es decir, restringir lo que se suele llamar en esta materia también el cuarto turno. Al fin y al cabo, esto es una cuestión que trae causa y que se ha plasmado en una crisis que ha vivido nuestro país, una crisis institucional, política, grave e incluso nacional, que trae causa de una crisis ética, de una crisis moral, de una crisis también institucional que hemos padecido durante años y que todavía seguimos padeciendo. La ocupación partitocrática de las instituciones, de la sociedad, de la economía, de los órganos de supervisión y control e incluso de la propia justicia, que es una garantía básica en todo Estado de Derecho democrático. Lo mismo que hemos apuntado, que hemos defendido en cuanto al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que, como todos ustedes saben, tiene un déficit importante que han marcado estos órganos internacionales, por ejemplo, el Grupo de Estado contra la Corrupción, que ha sido apuntado a España reiteradas veces y que, lejos de corregirse, ese sistema actual de elección, en el que también hay una invasión del poder político en la justicia independiente, lejos de corregirse, ha pretendido ya ahondarse aún más y de forma impúdica, sin disimulo, para ocupar ese poder judicial, ya ni siquiera con una mayoría cualificada de 3/5 que precisara el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, sino ya directamente por una mayoría simple, es decir, que los dos partidos del Gobierno pudieran directamente designar a todos los órganos de gobierno del Poder Judicial. En realidad, los elegidos por el sistema que aquí estamos defendiendo tendrían mucho mayores garantías de cualificación, además de las de imparcialidad e independencia, por supuesto, garantías de cualificación. ¿Y por qué? Pues porque el Consejo General del Poder Judicial legalmente debe hacer una convocatoria con unas bases, debe hacer un examen de los conocimientos, del currículum de cada uno de los jueces que concurran a esa plaza, cosa que aquí no se hace
entre tanto, se ha defendido por Podemos el que se pudiera primar el mérito y la capacidad. Pues desde luego estaríamos de acuerdo que, entre tanto, y si esto no se llevara a cabo, no se aprobara por el Parlamento Nacional como debe hacerse, que se primara en la medida de lo posible todo principio de mérito y capacidad en la designación, toda evitación, reducción de la discrecionalidad. Me alegra que usted lo diga. En cierto modo algo me extraña. A este paso no solo no ganará primarias, sino que se arriesga a que le expulsen de su formación política. Pero bueno, si sigue defendiendo esas cosas, le acogeremos en la nuestra. Tampoco quiero hacerle un flaco favor diciendo esto, no voy a decir que le expulsen ya directamente. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando aquí? De colocar a nuestra gente o de elegir a los mejores. Del principio constitucional de mérito y capacidad o de enchufe político. Ya en la comparecencia del consejero en la Comisión de Justicia le señalaba hace tiempo que esta medida, esta iniciativa se había anunciado con cierto bombo y platillo desde el principio de la legislatura y que, sin embargo, no se había traído a esta Cámara y que era necesario pues, alguna de las dos vías, o traer aquí el necesario proyecto para la proposición de esa iniciativa ante el Congreso o, en todo caso, solicitar al Gobierno de la Nación el que adoptara ese proyecto de ley. Y que el proyecto de ley no existía y que tampoco habíamos visto el anteproyecto. Por fin, luego, algo tiempo después, vio la luz, con algunas deficiencias técnicas que han sido corregidas, la propia naturaleza y título del proyecto, el carácter orgánico del primero de los artículos, el fundamento competencial. Estas cuestiones han sido enmendadas. La propia naturaleza de la iniciativa, se apuntaba también por Podemos, no es muy común, pero es perfectamente posible. Es un proyecto, no es una proposición, y así puede hacerse perfectamente. Con esto, desde Madrid estaríamos liderando. Se ha hablado también por la extrema izquierda de imposición. Hombre, no. Si se aprueba en una Cámara democrática y se aprueba en otra Cámara, no hay ninguna imposición. Hay una iniciativa legislativa, legal, legítima, que debe aprobarse aquí y después debería aprobarse si el Parlamento y las fuerzas políticas que allí están, todas creen en la justicia, algunas son ontológica e históricamente alérgicas a la independencia del Poder Judicial porque desconfían de los jueces, porque siempre han desconfiado de ellos, incluso lo que pudiera tener cierto entendimiento que no era correcto al principio de la democracia, y aún así la carrera judicial era respetuosa con la ley, muy sensible con las garantías de los ciudadanos, con los derechos fundamentales, pero aún así lo que pudiera no entenderse, pero bueno, lejanamente comprenderse al principio de la democracia, que a día de hoy sigan teniendo esa alergia y esa desconfianza ontológica, pues proviene en gran medida de cierta inercia o de cierto origen no ajeno a lo totalitario, porque esto consiste en creer en la democracia y creer en el Estado de Derecho. Lo expliqué algún día y desde Podemos se nos ha reiterado hoy mucho la legitimidad democrática. La legitimidad democrática es que la legitimidad democrática del Poder Judicial proviene de la forma en que se administra en virtud de la Constitución, que ha sido democráticamente aprobada y que es la que establece quién accede a esa función, cómo accede y, sobre todo, que la ejerce siempre con estricta sumisión a la ley. Siempre. Los jueces no están sometidos a nada ni a nadie salvo la ley, pero están plenamente sometidos a la ley. De ahí les proviene su garantía y su legitimidad democrática, no de que la política esté metiendo más o menos sus manos en ellos, todo lo contrario. Por tanto, desde Madrid lideraríamos esta labor para toda España, no imponiendo nada, sino adoptando una iniciativa política, legislativa, que al fin y al cabo beneficiaría a toda la justicia española y además de forma relevante. También se ha hablado de democratizar el acceso a la justicia. La justicia es perfectamente accesible a todos los ciudadanos. Si no estudiense, si se confía verdaderamente en lo que se dice, en formas de evitar los obstáculos económicos, sociales al acceso, como se hace y como existe en el Estado social y democrático de derecho, en materia educativa y en otras muchísimas materias. Pero no se evita, no se democratiza la justicia de forma que mediante la elección política de quienes acceden a ello. Con eso muchas veces lo que se busca son jueces afines y de hecho se demuestra que esta mentalidad se tiene cuando, hablando del Consejo, se está hablando de que hay gente que quiere colocar a sus jueces para actuar como una correa de transmisión. Es que los jueces nunca pueden ser y no deben ser
correa de transmisión y quien así opina sobre la renovación del Consejo demuestra que quiere utilizar, que ahora quiere poner a los suyos. Es que y habla de un golpe de Estado de otras formaciones políticas, como si el golpe lo quisieran dar ellos. Bueno, de hecho lo están dando. Bien, por tanto, como veo que se consume el tiempo, reitero, el poder político debe sacar sus manos de la justicia, fuera la política de los nombramientos judiciales, porque nos estamos jugando la existencia. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez de Caballeres.